UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. Un nuevo programa, grandes invitados y muchos sueños cumplidos. Estamos preparando algo espectacular para toda la familia. Soy Jean Paul y nos vemos muy pronto por UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo conversatorio del Instituto del Futuro con el auspicio de la Fundación Frederick Naumann, aquí en UCI, un canal inteligente. Estas semanas, las últimas semanas, el ruido, digamos, ensordecedor de la campaña electoral, el COVID-19, etcétera, no han sido ápice para que un tema que también está allí presente en el barrio latinoamericano nos haga suficiente ruido como para que digamos, a ver qué pasa, ¿no? En Bolivia, el delfín del expresidente Evo Morales, Luis Arce, fue elegido en primera vuelta, abrumadoramente. Y en Chile, también de manera abrumadora, el pueblo chileno ha decidido que se cansó de la constitución del presidente Pinochet, del general Pinochet, y ahora se apresta a buscar una nueva constitución que determine una especie de nuevo contrato social entre gobernados y gobernantes. ¿Significa esto que ese péndulo que hemos visto a lo largo de la historia republicana de América Latina, ese péndulo que va desde los extremos, ¿no?, del populismo no sé, a una especie de liberalismo, nunca ninguno de ellos lo suficientemente eficientes como para permitir que el péndulo deje de moverse y más bien se centre en un solo lugar para poder darle visión de futuro a nuestros países? Entonces la pregunta es, la elección de Luis Arce, la decisión de ir por una nueva constitución en Chile, ¿significa que, por ejemplo, aquí en el Perú se aprestan, se acercan momentos de este tipo? Bueno, para discutir si efectivamente el péndulo latinoamericano nos alcanza, tenemos a 4 invitados de primera línea. Por supuesto, a Juan Lagos, de la Fundación para el Progreso de Chile, a Carlos Adriancén, súper conocido,
profesor de Economía, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de la UPC, Universidad UPC. Tenemos a María Cecilia Villegas, abogada también muy conocida, una persona que sale al frente, además también con ideas a disputarle de tú a tú a quienes piensan que el mercado no tiene ningún lugar en nuestras vidas. Y tenemos, por supuesto, a Jörg Dennard, de la Fundación Frederick Naumann, director de Países Andinos, a quien yo voy a pedirle que empiece por darnos la bienvenida, por supuesto, por este programa es auspiciado por ellos. Muy buenas tardes a todos, especialmente a los expertos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor trabajar con ustedes y siempre conversamos de temas liberales y políticos liberales. Y en estos países que trabajamos, en los países andinos, la situación política nunca es aburrida, realmente. Nunca, jamás. Entonces, es muy bien que conversamos hoy de estos temas que mencionaste y es un placer para mí poder participar. Muchas gracias. Genial, perfecto. Y vamos a participar de manera bien activa. Juan Lagos, tú estás allí en Santiago, ¿no? Yo quería preguntarte directamente, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado? Hoy día o ayer, hace unos días, veía una caricatura aquí en la prensa peruana, ¿no? No sé si tenemos la caricatura por ahí, pero si en algún momento la tenemos, deberíamos ponerla, ¿no? Porque la verdad que es está en pantalla, perfecto. ¿No? Es sintomática de lo que aquí entendemos, ¿no? Esta ironía profunda en la cual dice, bueno, el plebiscito en Chile es resultado del descontento con los sistemas de seguridad, salud y pensiones, con la desigualdad social, con los gobiernos incapaces de entender las demandas ciudadanas, ¿no? Y un grupo de destacados personajes, digamos, del liberalismo, creo yo, malentendido, pero el liberalismo finalmente, ¿no? Aquí en el Perú dice, bueno, felizmente que aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, lo primero es esa lectura de que el plebiscito es resultado de todas estas deficiencias. ¿Es una lectura, digamos, parcial o esa es la forma que hay que entender la decisión de, digamos, de ir a construir una nueva constitución en Chile? Hola Miguel, ¿qué tal? Mira, yo creo que lo que pasó la noche del 25 de octubre, ¿no es cierto?, el domingo pasado fue que celebraron mucho, es decir, el 78% de los votantes, pero muchos menos fueron los que triunfaron, porque yo creo que este fue el triunfo final de una batalla cultural que hace mucho rato la izquierda chilena ya había ganado. Es un triunfo, claro, es un triunfo que ya que ya hace mucho rato la izquierda chilena lo había logrado en las aulas, en los teatros, en los medios de comunicación. Fíjate que no hay ninguna relación causal entre el malestar y que la solución del malestar sea cambiar la Constitución necesariamente. Ajá. Entonces, ahí fue el triunfo de muchos intelectuales de izquierda que siempre señalaron a la Constitución como el problema de Chile, cuando en realidad ese resultaba ser el menor de los problemas que nosotros tenemos en la política chilena. Ahora, desde lejos, ¿no? Evidentemente cuando uno hace, por ejemplo, el tipo de revisiones de datos estadísticos que a mí me gusta hacer, ¿no? Para comparar, digamos, cómo va con la performance, una de las cosas que realmente llama la atención es que si nosotros comparamos el Perú del año 73 con Chile del año 73, ¿no? Un año clave, por supuesto, porque es el año del golpe de general Pinochet, ¿no? Cuando destituye, digamos, Allende, pero comparamos los dos países, ¿no? Después de ¿cuántos? Casi 40 años, ¿no? El PBI chileno per cápita es poco más del doble del PBI del Perú. Chile ha crecido de manera extraordinaria en estas últimas décadas. Ha generado mucho bienestar, modernidad, ¿no? ¿Cómo así es que esta sociedad entonces finalmente pareciera pensar que lo que los llevó a crear tanto bienestar tiene que ser deshecho de la noche a la mañana? María Cecilia, tú como observadora
tanto, me imagino, de los temas peruanos como de los que están en nuestro barrio. ¿Qué piensas? ¿Qué crees tú que haya pasado realmente? Hola Carlos, primero buenas tardes, un gusto estar contigo. Gracias. En realidad lo que ha sucedido, y ya lo explicaba Juan bastante bien, las cifras de Chile no te pueden contar el descontento que se ve, ¿no es cierto? No coinciden las cifras con el descontento que hay en la calle. Lo que básicamente sucede es que la izquierda latinoamericana nos ha ganado siempre. La izquierda latinoamericana sabe contar una historia que llega al corazón, que mueve a la gente a la calle. Los liberales latinoamericanos, que somos tres gatos, en realidad, porque son más los conservadores en Latinoamérica, que se dicen liberales, pero que no son realmente liberales, son liberales solo en lo económico, son bastante individualistas. El liberalismo es bastante individualista. No estamos cohesionados, no somos un grupo y no sabemos emocionar a la gente. No hemos logrado esta articulación que logra la izquierda. La izquierda te emociona. Escuchaba el otro día a Verónica Mendoza, por ejemplo, en una entrevista que le hacía a Rosa María Palacios. Verónica Mendoza, guerrillera, puño en alto, voz fuertísima, decía que había que cambiar la Constitución del Perú por varias razones. Primero, porque es producto de una dictadura, lo cual es falso. La Constitución peruana fue producto de un Congreso Constituyente en el que fueron representados todos los partidos políticos y luego aprobada por referéndum, ¿de acuerdo? Pero además lo que decía es que necesitábamos una Constitución que garantizara educación y salud de calidad, ¿no? Entonces ella sale, emociona y todo lo que está diciendo es falso. Primero porque la Constitución Política del Perú hoy garantiza educación y salud para los peruanos, ¿no es cierto? Pero el problema es que se cree que la Constitución va a resolver el problema de gestión pública que tienen los países latinoamericanos. Nosotros podemos poner en una Constitución que garantizamos la mejor educación de calidad, pero lo cierto es que volteamos a lo que es la gestión pública, a los ministerios, y nos damos cuenta que por más presupuesto que haya, no tenemos gestión pública de calidad. De acuerdo. María Cecilia, vamos a tomar las cosas así, digamos, por parte, porque si no, corremos el riesgo de no poner el énfasis en lo que es absolutamente importante, ¿no? Porque tú has dicho muy bien, la gente de izquierda es muy buena para narrar, para crear narrativas que emocionan, ¿verdad? Y además también son muy buenos para crear narrativas que justifican lo injustificable, como por ejemplo que no hay un solo gobierno, digamos, de izquierda que haya tenido pues manifiestamente un progreso o haya generado un progreso económico como el que ha generado, por ejemplo, las políticas económicas en Chile, o como el que a pesar de sus deficiencias también se ha generado aquí en el Perú durante las últimas 3 décadas, ¿no? Entonces me pregunto si es factible realmente pensar que predomina, ¿no?, el lenguaje político sobre las evidencias económicas en nuestros países, ¿no? Venezuela es un desastre, Argentina, con políticas muy parecidas, es un desastre, Ecuador ha tenido que reinventarse después de la gestión de Correa. Quizás Bolivia es un poco la duda que a mí me queda. ¿Tú qué piensas, George? Para mí, el primero, creo que no deberíamos decir que en Chile ganó la izquierda. Lo que ganó en Chile es la democracia, porque cambiar o modificar la Constitución no solamente fue un deseo de la izquierda, no, también otros partidos liberales y algunos en el campo de conservadora también quisieron eso. Es una precisión muy importante, George, porque efectivamente sí, ha sido, digamos, promovida por el propio presidente Piñera, que de izquierda no tiene nada, ¿no? Sí, es número uno. No solamente, este no fue solamente un deseo de la izquierda, número uno. Número dos, tenemos que ver que solamente 50.9% de los chilenos participaron en este referéndum. Y de esos 50.9%,
votaron en pro. Pero tenemos que ver que solamente casi un poquito más que la mitad de las personas que podían votar participaron. Es número uno. Y número tres es, una constitución no va a resolver todos los problemas que existen en Chile. Es absolutamente correcto que dijo Juan. Estas son leyes, necesitamos reformas, y yo solamente espero que en Chile no van a poner todas las leyes en una constitución. Si una constitución es muy estricta, muy concreta, no solamente no define principios, va a ser un quilombo. Vemos esto que pasó en Filipinas, es un ejemplo absolutamente un desastre que hicieron con un cambio de la Constitución. El cambio fue necesario, es absolutamente correcto, pero también el camino ahora es difícil en Chile. Van a elegir una constituyentes, 155 personas. Ellos empiezan, creo, en mayo de desarrollar, tienen casi 9 meses y con la opción prolongar 3 meses más, digamos un año. Pero en octubre eligen un parlamento y un presidente. Tenemos una situación que existe un cuerpo, una comisión de constituyentes que decide de una constitución, y la legislativa, que normalmente tiene que hacerlo, no tiene ningún derecho, ninguna opción para decidir algo. Y vamos a tener una nueva legislativa, un nuevo Congreso, un nuevo presidente que no sabe cuántos años van, qué es la Constitución, a qué base es. Por ejemplo, sería posible que los constituyentes dicen, no, sacamos el sistema presidencial, votamos por un sistema parlamentario. ¿Qué pasa con el presidente elegido en octubre? ¿Qué pasó en este momento? Hay muchas dificultades en este proceso y no es un camino fácil. Okay. No es un camino fácil. Perfecto. Si yo puedo responder brevemente, sí, Miguel. Por supuesto, claro. Mira, Carlos, yo soy Carlos Anderson. Carlos, perdón. Sí. Mira, frente al punto que hace George, yo estoy muy de acuerdo, pero yo le haría un matiz. Es cierto que no ganó solo la izquierda, pero ganó una idea de izquierda. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, antes de la violencia, la voluntad del gobierno del presidente Piñera era no cambiar la Constitución. Por ejemplo, quien fuera el ministro del Interior, que es el segundo al mando en Chile, dijo el 15 de marzo del año 2018 en ICARE, que es una reunión del empresariado chileno, dijo: no queremos que avance el proyecto de la nueva Constitución que presentó la presidenta Bachelet al terminar su periodo. Una Constitución no es un juego, no es un proyecto más. Es decir, la voluntad antes de la violencia era no cambiar la Constitución. Entonces, en ese sentido, yo digo que ganó una idea de izquierda. De acuerdo. Pero solo en ese sector. De acuerdo. A ver, yo trataba de hacer un poco, de jalarlos un poco a para mí, ¿no? Un acertijo, ¿no? Una cosa un poco difícil de explicar, que es esta buena narrativa, a pesar de que existen evidencias, ¿no?, de que el tipo de ideología, el tipo de gobiernos que propulsa la izquierda, termina normalmente o generalmente, digamos, en gobiernos que no generan ni crecimiento, ni desarrollo, ni tampoco están libres de corrupción, ni nada por el estilo. Y dije que me quedaba una duda, y la duda para mí es un poco Bolivia, en el sentido de que cuando he visto algunas estadísticas del periodo de Evo Morales, en términos de esas estadísticas de economistas, de crecimiento del PBI total, del PBI per cápita, y lo comparaba con el Perú, en este periodo tan bueno, resulta que los de Bolivia hasta son un poquitito mejores. Carlos Adriancén, tú que sigues estas estadísticas incluso con más ahínco que yo, ¿a ti qué te parece esa aparente, digamos, contradicción con la narrativa general de que las izquierdas son malas para manejar también la economía?
enorme diferencia. Hola a todos. Y para facilitarle la vida a todos, por favor, yo me llamo Carlos Manuel, porque ya hay muchos Carlos en esta mesa. Primero, es bien importante, Carlos, que si te pegas el trabajo de mirar el tamaño del producto per cápita en dólares constantes de Perú y Bolivia, el boliviano, ese que es tan adulado, no llega a ser algo más de un tercio del peruano. Cifras publicadas. Está bien. Pero en términos de crecimiento durante el periodo... En términos de escala, a nivel de ingreso de un habitante. Está bien. O sea, Bolivia, más allá de la buena retórica y de las buenas intenciones, económicamente es un desastre. Eso hay que decirlo claramente, su gente es mucho más pobre, no ha alcanzado el camino al desarrollo. Pero aquí se ha hablado mucho de izquierda y de derecha, de gobierno de izquierda. Yo la verdad me pasé toda la vida queriendo perseguir esa ilusión de la definición de lo que es la izquierda y la derecha, pero afortunadamente el tiempo ha cambiado, les confieso. Hoy día todos sabemos lo que es el marxismo. Es la antítesis del capitalismo, es el corazón de las llamadas ideas de izquierda. ¿Y el capitalismo qué cosa es? Bueno, el capitalismo es alto respeto por la propiedad privada, alta libertad política, lo que decía la doctora Villegas, y alta libertad económica. No es un pedacito de esto. La enorme diferencia de producto por persona de los norteamericanos y los chinos, de 100 a 15, lo explica que China es una dictadura. Así que como hay cifras publicadas de índices de respeto a la propiedad, libertad política y libertad económica, hice una barbaridad. Medí marxismo. Y eso, en el caso latinoamericano, muestra algo que los latinoamericanos tenemos que tener muy claro. La retórica importa nada en esta historia. Los índices, el índice de ideología, lo llamo yo, en América Latina, todo se ubica en el segmento global de izquierda. Y eso se explica además por lo que hoy día vemos. Todos los países latinoamericanos, no hay ninguno ni parecido a país desarrollado. El Chile, por ejemplo, tiene un ratio de producto por persona en comparación al de un suizo de apenas algo más del 15%. Es un país pobre. Y eso en Chile ha generado todas sus desgracias. Siendo chilenos, querían educación norteamericana y tenían una fracción de la ingreso norteamericana. Siendo chilenos, tenían capacidad de ahorro para comprar una pensión o un paquete de salud, pero se han creído eso que ustedes repitan, de que son un país rico y que son un país liberal. Y la verdad que las cifras son feas. Por ejemplo, si miramos solamente la evolución reciente, un índice del área no sé si se llama el ratio de producto por persona. En Argentina presenta un declive de 15 años consecutivos. En Chile está estancado desde que llegaron los gobiernos de izquierda, Frente Amplio y Nueva Mayoría. Piñera ha sido pintado. Y si seguimos, Perú, Cuba se cae, Venezuela, un récord mundial de retroceso. Brasil, la quinta economía de no sé dónde, no del planeta, actualmente es la 10ª. Solamente quiero dar una idea de la perspectiva. Bolivia. Sí. Bolivia es una economía que tiene una fracción mínima del ingreso de un suizo. Es decir, hoy por hoy estamos preocupados por el contagio de algunas ideas de izquierda, cuando la mayor parte de nosotros tiene índices de ideología cercanos a la izquierda. Todos. Algunos se llaman de derecha, otros de izquierda, pero la educación pública, doctora Villegas, ganó en América Latina. La educación pública es de izquierda y el grueso de los que gobiernan, en el Perú, por ejemplo, tenemos centro-izquierda e izquierda. No hay un solo candidato que esboce banderas que impliquen respetar derechos de propiedad, libertad política y libertad económica. Y por casualidad, nuestros índices son bajos. Y quizá por eso no me preocupa el contagio, Carlos, ni un poquito, porque ya nos parecemos mucho. Y respecto a la pureza o al espurio de las constituciones, en Europa, George, las constituciones las hacen los príncipes. En América Latina, los dictadores. La Constitución del 79 es la Constitución velasquista. La del 93 es la de la Asamblea Constituyente de Fujimori. La otra fue la sánchez-cerrista. No he estudiado a Chile, pero no me sorprendería que nos parezcamos mucho más.
y que lo que nos enseñaron hace 30 años, los cursos de realidad social latinoamericana, que somos muy distintos, es una mentira hoy día. Okay. América Latina no va al desarrollo, nadie tiene patrones de acumulación propios de desarrollo, y no es casualidad que China, a todos juntos, nos haya pasado por encima. Ok, a ver, Carlos, la verdad es que después de eso ya estoy listo para tomarme mi pastillita esta azul y ver esa realidad horrorosa. A ver, está bien, nos has retado, ¿no? Pero, a ver, voy a interpretar un poco algunas de las cosas que se han dicho. En el caso de Chile pareciera ser entonces que lo que, según dices tú, Carlos, lo que ha pasado es que ha habido un exceso de expectativas, ¿no?, generada por una creación de riqueza evidente, pero que en términos, digamos, comparativos todavía sigue siendo un país relativamente pobre. Evidentemente, $22.000 de ingreso per cápita es un tercio del ingreso per cápita de los norteamericanos. El nuestro, ya sabes, es la mitad de eso, así que es apenas el 18% más o menos del nivel que tienen los Estados Unidos. De acuerdo, pero si ese es el caso, ¿no? En nuestro caso no ha habido ese exceso, digamos, de expectativas, ¿no? Pero sí ha habido una especie... Por Dios, sí lo hay. A ver, ¿en qué sentido? Verónica Mendoza te dice que, por ejemplo, las pensiones en el Perú no son dignas. Claro. ¿Qué pensión puede comprar un sistema de capitalización individual donde solo 500 de 7.600.000 han podido ahorrar un paquete jubilatorio que les da una jubilación? El resto eran ingresos de subsistencia. De acuerdo. Pero... Es como la barbaridad de la propuesta de la señora Omonte, que a mí me ha dejado una sola interrogante. ¿Quién se va a llevar la comisión por la transferencia de fondos? O sea, el grueso de los peruanos no tiene ingresos para comprar una constitución digna. Una pensión digna. No ahorró. Ya, está bien. No hay forma. De acuerdo, pero hay que desarrollar mecanismos para que lo pueda hacer hacia adelante, ¿no? Pero lo que te quiero decir, pero Carlos, no matemos lo que ha permitido que 500.000 tengan la opción de comprarse una pensión digna. Está bien. Y lo que estamos haciendo es tumbarnos del sistema. Pero he distraído la discusión. Es que exactamente, es lo que te quería decir, ¿no? Porque podemos tener... Se parece mucho a Chile, nada más. 2 horas de discusión acerca de las AFPs y creo que hay que dejarlo un poco de lado. Hay que ver un poco el bosque, es lo que quiero ver, el bosque, ¿no? Entonces, quería preguntarle a María Cecilia, a ver, con el tema de las narrativas, porque tu mirada es muy política, ¿verdad? Y muy crítica, entonces, de quienes en el espectro, digamos, político peruano, incluso pensando que son liberales, pensando que están en pos, a favor de un mercado, de una economía social de mercado, etcétera, no son lo suficientemente, no sé si honestos o inteligentes para crear una narrativa alternativa a esa narrativa de izquierda. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales de esa nueva narrativa que podría hacerle frente a esa narrativa emotiva, digamos, de la izquierda? Yo creo, Carlos, que en realidad lo que tenemos que hacer es aprender a ser emotivos también, porque cualquier persona, en general, la gente del pueblo no tiene particularmente ideología. No. En el Perú, a diferencia de lo que puede ocurrir en Chile o en Argentina, el Perú es empresario por naturaleza, es emprendedor por naturaleza. En el Perú, los peruanos no quieren que el Estado se meta con ellos, ¿no es cierto? Y el Estado se la ha pasado sobreregulando, encareciendo la formalidad y empujando cada vez a un porcentaje más grande hacia la informalidad. Entonces, tenemos hasta pre-COVID, teníamos 73% de la pega que se movía en la informalidad, ¿cierto? Entonces, estos informales son empresarios y están en la informalidad porque los costos de transacción de acceder a la formalidad son demasiado caros. Entonces, en el Perú, lo que hemos hecho, como dice nuestro candidato de Soto, es que el capitalismo es un club privado, donde solo participa un grupo limitado de personas. Y en el caso peruano, como en el caso chileno, los grandes empresarios tienden al mercantilismo, ¿no es cierto? Entonces, la retórica de la izquierda o de los populistas, ¿no es cierto? Porque hoy en día el Congreso tenemos mucha gente que no necesariamente es de izquierda, que está promoviendo políticas
que son de izquierda, pero no porque ellos sean de izquierda, sino porque son populares. Les van a generar estos 5 minutos de fama. Entonces, lo que sucede con ellos es que nosotros tenemos que transmitir esta idea y utilizar lo que bien hace la izquierda de llevar al sentimiento. El empresario, el mototaxista, el que está en la periferia de la ciudad de Lima y tiene sus pequeños negocios, la lavandería, por ejemplo, que tienes que lava las toallas de las peluquerías, o los pequeños negocios, los talleres de mecánica, los que hacen bolsas. Cualquiera de esos pequeños negocios que son informales y que están en la periferia de la ciudad son empresarios. Y lo que nosotros necesitamos es incluirlos en el sistema capitalista peruano. De acuerdo, a ver, pero Cecilia, déjame pararte ahí un segundo, ¿no? Porque esa generalización de que el 73% de las personas que están en la informalidad son empresarios, ¿no? Que fue a propósito materia de una pequeña discusión cuando conocí a Hernando de Soto, porque yo le hice simplemente una tingencia, le dije, bueno, la señora que está allá, estábamos fuera de la Rosa Náutica, estoy hablando del año 87, imagínate, 88, y la señora que estaba ahí vendiendo naranjada, qué sé yo, a la medianoche, ¿no? Yo le preguntaba si realmente está allí porque decidió, yo quiero ser empresaria de naranjada en la noche, ¿no? O estaba allí porque no tenía más opción. El mundo que tú estás describiendo, el 73% de empresarios en el sector informal, tampoco lo conozco no lo conocí cuando he ido al Cerro El Porvenir en Trujillo, donde sí hay algunos empresarios que tienen a decenas o cientos de trabajadores casi en esclavitud dentro de la informalidad. Entonces, me parece que es un poco peligroso a veces cuando hacemos esas generalizaciones, porque la experiencia justamente ya concreta de las personas que están allí te dicen, pero ¿de qué está hablando esta señora? O sea, ya quisiera ser yo el empresario, gano 800 soles por debajo del sueldo mínimo, porque es lo que me paga a mí el empresario informal que me está contratando, ¿no? Es importante hacer esas diferenciaciones, ¿no? ¿No te parece? No, pero a ver, un ratito, yo te he hablado de que la PA, el 73% de la PA se desarrolla en la informalidad. De acuerdo, sí. El 73% de la PA son empresarios. Pero sí es cierto que hay muchos emprendedores en el Perú que son informales. Esa es una realidad. Totalmente de acuerdo. Sí, y además es una realidad que el peruano, en cuanto puede sacar a su hijo del colegio público y dejar de atenderse en un hospital público y pasar al sector privado, lo hace. Pero lo hace porque la calidad de la salud en el sector público o de la educación pública es terriblemente mala, ¿no? Pero eso no sucede en todos los colegios del sector público, porque... ¿Aló? Parece que se... Bueno, sí, es que lo que pasa es que esto es bueno, este nivel, digamos, de agitación es bueno en una discusión entre gente que piensa relativamente de manera similar, ¿no? Yo quiero preguntarle a Juan, aprovechando nuevamente que él está en Santiago. Juan, una de las cosas que, por ejemplo, desde América Latina, algunos países han visto, digamos, con cierto nivel, digamos, de envidia, porque decían, bueno, nosotros aspiramos a eso, que era, por ejemplo, ser país miembro de la OCDE. Chile lo es desde el año 2010, ¿no? ¿Tú crees que el haber sido aceptado tan tempranamente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el 2010 ha sido algo bueno o ha sido uno de los factores detrás de esa comparación que se han hecho los chilenos todo el tiempo con países que tienen evidentemente niveles de bienestar superior? Bueno, como todo en la vida tiene cosas buenas y cosas malas. Fíjate que yo creo que es como si un equipo peruano, por ejemplo, el Sporting Cristal fuera a jugar la Champions League, ¿me entiendes, no? Es una tremenda experiencia. Felizmente que dijiste Cristal, ahí no dijiste Alianza Lima. Está muy bien. Okay. Desafortunadamente. Ok, el universitario, bueno, el que sea, pero entonces va y juega la Champions League, que es una gran experiencia, pero el hecho de que el Real Madrid te gane 10-0, obviamente, genera un cierto grado de frustración. Exacto. Entonces yo creo que
Entonces yo creo que en Chile se dio ese factor, el ver que obviamente el compararnos con los países más desarrollados era algo bueno para ver cuál era la política de futuro, pero cuando tú te comparas con Suecia, con Finlandia, con Noruega, con Suiza, obviamente en todos los indicadores, en todos los índices tú vas a salir perdiendo, salvo en uno. Fíjate que Chile gana en muy pocos índices positivos, ¿no es cierto? Porque los índices negativos los ganamos casi todos, pero en el índice de movilidad social Chile es el primero en la OCDE. Es decir, el hecho de que el 25%, el cambio de que una generación haya estado en el quintil o en el cuartil más pobre y pasar al más rico en una generación. Es decir, no hay un lugar en la OCDE donde se dé esa movilidad social como se dio en Chile, por ejemplo. Pero ese es el único índice en el cual nosotros nos podemos mostrar orgullosos. Y fíjate que es algo completamente lógico, porque como bien dijo Carlos Andrés, ¿no es cierto? Carlos Manuel, perdón. Como bien dijo Carlos Manuel, obviamente nosotros no podemos aspirar a tener un estado de bienestar como el alemán si no tenemos la productividad de los alemanes, si no pagamos los impuestos que pagan los alemanes. Entonces ahí viene lo complejo. Entonces tiene cosas positivas, pero también tiene cosas muy negativas al ver con la gente con la que nos estamos comparando. Okay. George, Carlos, el primero, sí. ¿Me permites solamente un añadido? Sí, por supuesto. Uno de los elementos más interesantes de mirar el caso chileno, que se replica en casi todas las economías de la región, implica dos observaciones. La primera es que Chile no viene invirtiendo a ritmo que nos permite anticipar que en los próximos 50 años pudiera alcanzar mayores niveles de vida, niveles de desarrollo relativo. Es muy poco verosímil. En segundo lugar, si uno mira a Chile y mira la mayor parte de la región, se va a descubrir que los últimos 10 años han sido procesos graduales de reducción de los niveles de actividad. Y esto sí tiene que ver con las ideas que prevalecen en cada país. Cecilia, hay una diferencia entre una persona que dice ser de izquierda, de derecha o de centro, y otro es el nivel de respeto concreto que hay en el entorno donde vive a los derechos de propiedad, a los derechos políticos y a los derechos económicos. En América Latina no hay derecha, no hay liberalismo. Okay. O sea, hay mucha retórica y nos culpamos de que no hemos sido capaces de enamorar a la gente, no hemos sido capaces de educarla, que es otra cosa. Bueno, pero las dos cosas. Somos de centro izquierda y de izquierda. ¿Perdón? Bueno, es que son las dos cosas en realidad, porque fíjate que el ser humano, el pensar que el ser humano es solamente un ser que se persuade por la idea, es decir, porque este silogismo, ¿no es cierto?, me da una conclusión correcta, es obviamente no comprender la naturaleza humana. Claro. ¿no? Es decir, son las dos cosas. Es decir, Está picando la lengua y Carlos me va a matar. Yo tenía la misma pregunta que tú. A ver. ¿Qué hice? Estudié los últimos 9 procesos de elecciones generales. Y no si terminaron siendo gobierno que tuviera tal o cual índice ideológico en los hechos, sino qué tipo de discurso vendía. Y en el Perú se observan cosas muy interesantes. Primero, hay una discriminación entre la elección para el Ejecutivo y para el Legislativo. 5 elecciones para cada uno de los bandos, izquierda y centro izquierda. Por lo tanto, tu observación es concreta. La gente está dispuesta a sacrificar su bienestar por sus creencias y vota de una u otra manera. Y otra cosa importante, ese es el descubrimiento de Bryan Caplan, y otra cosa es que el elector peruano, al menos, no sé si se ha hecho algo así en Chile, vota estratégicamente. No te da, si le da uno, si le da a la centroizquierda, le da a la izquierda y viceversa, recurrentemente.
De acuerdo. Y se le llama electorado. Algunos tontos creen que es tarado. Son bastante estratégicos. Perdón, Carlos. Carlos Miguel, que recién descubro, fíjate, tu Manuel. Carlos Manuel, perdón. Andrés, Manuel, todos. Yo que soy Carlos Antonio. A ver, Ya no complique las cosas. George, dime, en tu observación, porque tú miras todos los países andinos, ¿no? Digamos, temor que existiría, ¿no? En un país como el nuestro, el Perú, ¿no? De que hayan elementos de contagio. ¿Es un temor, a ti te parece exagerado, inexistente, mal ubicado, ¿no? ¿O realmente tú crees que estas elecciones podrían, digamos, generar a un presidente como, no sé, más parecido, digamos, a Evo Morales o más parecido a un representante de la izquierda tradicional latinoamericana? Perú, yo creo que continuamos con esta situación. Si te acercas un poquito más al micrófono. Sí. Yo tengo. Sí, mejor. ¿Ahora mejor? Mejor, okay. Sí. Con la situación que tenemos en Perú y la situación económica y también la crisis política que tenemos, yo tengo miedo que vamos a tener la opción en las elecciones presidenciales entre peste y cólera. Es un candidato, pestilencia y cólera. A la izquierda o la derecha. Están buscando, siempre si hay una crisis y instabilidad o desestabilidad política, la gente desea una mano fuerte. Y es una polarización entre la izquierda y derecha. En este tengo miedo. Y si vemos qué pasa con los candidatos, qué escándalos tenemos, algunos no saben por qué partido van a ser candidatos, otros están peleando dentro del partido, dentro de los candidatos. Ese es un problema que veo en el Perú. Es una estabilidad o instabilidad política. Mira, en los últimos 10 meses teníamos 43 cambios de ministros. 43 cambios de ministros en 10 meses. Si eso pasó en otro país, es un escándalo grande. Acá es normalidad. Nadie dice nada. Bueno, ese no es un argumento. Eso no es un argumento. ¿Sí? Ese es, y por eso, y si vemos que maneja el gobierno o manejado el gobierno la crisis de COVID, no lo siento, es casi un desastre los últimos 5 o 6 meses. Okay, ahora estamos mejorando en los casos, pero antes fue realmente nada más, nada menos que un desastre. Fue el gobierno que manejó el peor del mundo esta pandemia. De acuerdo, pero entonces en tu análisis, George, tú prevés, digamos, que quien gane las elecciones seguramente será un representante, digamos, de esa línea de democracia dura, ¿no? O autoritaria, que también está muy presente en la historia del Perú. Pero lo ves más pegado a ideologías de izquierda, o porque de repente si gana el candidato de María Cecilia, que es más pegado a ideología de derecha, tenemos, digamos, no sé si un liberal, pero tendremos a alguien que está además también rodeado de mucha gente de la CONFIEP, etcétera, ¿no? Al mando del gobierno, pero no me queda muy claro si sería ese un gobierno, por ejemplo, de demodura, ¿no? María Cecilia, ¿tú qué piensas? A ver, tú que estás ahí tan cercana a Carlos, ¿quién es mi candidato? ¿Quién es mi candidato, por favor? Es que como dijiste, nuestro candidato Hernando de Soto, dijiste en un momento. Porque es nuestro candidato, es candidato a la presidencia del Perú y acá estamos varios peruanos, ¿no? Pero no es mi candidato, yo creo que eso fue psicológico. Estoy en su partido y tampoco creo que le gustaría que yo esté en su partido. Por eso me llama la atención. Incluso Juan es simpatizante por De Soto. Ajá. Yo, por supuesto. Ajá. Era mayoría.
Admiro mucho a Hernando de Soto, por supuesto, sería un lujo. Sí, claro, es el un escucharlo en un debate presidencial, es decir, yo creo que él podría lograr realizar un efecto muy bueno, en el despertar de las ideas liberales. Yo creo que, mira, en el caso si no gana, podría ser un caso muy parecido al de Barry Goldwater, ¿no es cierto?, que fue el que precedió a Reagan, que fue el candidato republicano que menos electores ha conseguido en la historia, pero luego, fue un factor clave para que la figura de Reagan, que ha sido el presidente que más electores ha conseguido. Entonces, en ese sentido, yo creo que gane o pierda, yo creo que va a ser un lujo para Perú el que esté el gran Hernando de Soto. Bueno, yo creo que tienes seguramente una bola de cristal, pero yo también le auguro un futuro muy parecido al de Barry Goldwater, en el sentido de que no lo veo ganando, pero ni eso me da un gran alivio, Carlos. Sí, porque como eres economista haciendo predicciones, no te puedes tomar en serio. Aquí no se me puede... Es exactamente eso. Los economistas somos muy malos para hacer predicciones y muy buenos para explicar por qué nos equivocamos. De acuerdo. Ok, perfecto. Pero, María Cecilia, ahora sí en serio, ya sé que no es tu candidato, ¿no? Pero tienes ahí, digamos, en el espectro a gente como López Aliaga. Tienes, imagino que no sé cómo calificar, digamos, a Barnechea. Bueno, era más claro con Raúl Díaz Canseco, pero hay algunos, digamos, candidatos que más o menos se acercan a tu forma de pensar, ¿o no? En realidad, yo lo que estoy viendo de los candidatos ahora no, pero yo quiero resaltar algo que ha dicho Carlos, y es que una cosa es la campaña electoral y otra cosa es cómo gobierna, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, el caso más claro fue el de Ollanta Humala, que comenzó la campaña presidencial con el polo rojo y siendo el heredero de Chávez, y terminó, entre la primera y la segunda vuelta, se volvió el entenado de Vargas Llosa. No, y se puso el polo blanco, ¿ah? Y se puso el polo blanco y juró frente a una Biblia con Vargas Llosa ahí al lado, ¿no? Entonces... y esto es consecuencia de la no existencia de partidos políticos en el Perú. La gente no tiene realmente, los candidatos no tienen realmente una ideología. Lo que tienen son unas ansias gigantescas de llegar al poder. Y una vez que llegan al poder es ya, bueno, ahí veremos pues qué cosa hacemos, ¿no? María Cecilia, puedo interrumpirte, es que son marxistas, pero no como Karl, sino como Groucho. Como Groucho. Tienen principios. Si no te gustan sus principios, los cambian. Por supuesto. Exactamente. A ver, quiero rescatar algo que Carlos, mi tocayo, ¿no? Ha insinuado varias veces. A ver, y voy a ver si te leí bien, ¿ya? Carlos pareciera pensar, ¿no?, que si bien está expresado, hay una especie de ideología subyacente en el peruano, y es una ideología de izquierda más o menos, ¿no? En los Estados Unidos, hace unos años, dos editores del The Economist escribieron un libro acerca de los Estados Unidos y le llamaron The Right Nation, ¿no? Que es un juego de palabras, porque The Right Nation es la nación correcta, pero también es la nación de derecha, ¿no? Y el argumento que tiene ese libro es que sí, en los Estados Unidos como nación, ¿no?, a pesar de que hay matices, etcétera, finalmente es un país conservador, muy creyente en el mercado como el mejor mecanismo, digamos, de asignar recursos, etcétera. Habría que escribir algo por el estilo en el caso peruano, The Left Nation, la nación de izquierdas. ¿Qué piensas tú, Jorge? Me morí de ganas de responderlo, pero me callo. Por favor, Carlos, empieza. Solo diría que el título para el Perú podría ser Un país derecho, ¿no? Un país derecho. Pero hay un solo comentario que me gustaría añadir en esa dirección que puede complementar George. Uno de los detalles más interesantes de cuantificar libertades y respeto a la propiedad es que aparecen muchos gobiernos que se llaman socialistas con índices de liberalismo muy altos. Y la mayor parte de los latinoamericanos que se llaman liberales, incluso Chile, con índices borderline de marxista, y además en una versión bien relajada del marxismo.
porque para un liberal clásico de verdad, cualquier opresión a la libertad política te deja fuera del concepto de liberalismo. Pero es curioso, los países con peores índices, o sea, con índices más marxistas, de opresión a la libertad política, opresión a la libertad económica y opresión a los derechos de propiedad, son más pobres, menos dinámicos, más corruptos. Cualquier parecido al vecindario no es casualidad. De acuerdo. George, por favor. George. Otra vez la pregunta. No, la pregunta era si la forma de describir al Perú quizás sea así como hay, como en este libro que yo mencioné, The Right Nation, la nación correcta, pero la nación a la derecha. En el Perú existe realmente una visión ideologizada de sí mismo que está más a la izquierda que a otro lugar. Y tenemos 2 minutos para terminar. No lo veo. No. Eso para mí Perú es un país clasista. Es más clasista que... Ajá. Sí, Ya. y jerárquica, pero no es en right o left. No creo eso. De acuerdo, de acuerdo, ok. Carlos, Sí. y si a mí me permites acotar algo, Sí, a claro. mí lo que me gustaría decir es que en realidad el peruano no ha encontrado representación en ninguno de los candidatos presidenciales. El peruano sabe, y como bien dice Carlos, y resalta todo el tiempo, la necesidad de la propiedad privada, de la defensa de los contratos y de la defensa de las libertades. El peruano lo tiene claro. Lo que pasa es que no nos hemos ocupado en educar a nuestra población. Entonces no tiene suficiente educación ni suficiente información para canalizar esos intereses, y no hay partidos políticos que funcionen de correas de transmisión. Entonces el discurso populista, izquierdoso, emociona y lo hace creer que va a lograr cumplir con las expectativas que los electores tienen. De acuerdo. Cuando en realidad es una decepción tras decepción tras decepción, y nos hemos pasado las últimas 4 o 5 elecciones eligiendo entre el mal menor, porque no hay un candidato que represente. Hay que aceptar una cosa, no es solamente falla de quien elige, sino también es falla de quien se propone, ¿no? O sea, Por supuesto. No hemos tenido candidatos Don Carlos, que piensen un poquito diferente. Tengo que terminar. Tu candidato a ver. debe repetir lo que la gente quiere escuchar. Si tu candidato no repite lo que la gente quiere escuchar, nadie va a votar por él. Sí, Créeme, seguramente. tienes que aconsejarlo bien. Sí, por supuesto. Mi candidato. Ok, perfecto. Bueno, miren, este tema, por supuesto, nos da para muchísimo. No vas a votar por pero él. yo quiero invitar a Juan Lagos, ¿no? Como invitado especial desde fuera, ¿no? Que me diga si él piensa, así, en menos de un minuto, ¿no? Que esta Constitución va a afirmar la dirección, digamos, que había tenido Chile en los últimos 30 años, o va a significar realmente una vuelta al pasado. Wow, mira, yo en realidad voy a contestar por lo que quiero. Porque, por lo que quieres. Digo, porque no tengo una bola de cristal, lamentablemente. Es decir, Sí. obviamente me gustaría contar con una constitución que siguiera garantizando la posibilidad de que la sociedad civil se haga cargo de los problemas públicos, que yo creo que esa ha sido la principal virtud que ha tenido la Constitución del 80. Bueno, muy bien puesto. Entonces, espero muy que sea bien puesto, muy bien puesto, porque también nosotros esperaríamos lo mismo aquí en el Perú, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes, la verdad, una conversación deliciosa. Espero que nuestros oyentes y televidentes lo hayan disfrutado. Evidentemente es importante poner sobre la mesa este tipo de discusión, porque como bien lo dice María Cecilia, y también lo repite Carlos, ¿no? Aquí ha habido casi un monopolio de ideas de un solo sector, y las ideas hay que combatirlas con ideas, y para eso estamos aquí. Así que muchísimas gracias. Yo soy Carlos Anderson, por si se han confundido con tanto Carlos. Estamos hablando aquí desde UCI, un canal inteligente. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.